¿Podría la Unión Europea llevar a cabo un conflicto a gran escala con Rusia de tal forma que fuera una guerra convencional? Es decir, no utilizando los arsenales nucleares de los países de la Unión Europea como lo serían Francia, Inglaterra, y que Rusia no utilice sus armas nucleares. Pues una guerra entre la Unión Europea y la Federación Rusa podría llevarse a cabo de esta manera, pero tomen en cuenta que ambas partes sufrirían demasiado. Y esto ya se puede ver por el actual conflicto en Ucrania, donde la Unión Europea ha apoyado al régimen de Kiev de manera casi incondicional. Especialmente lo han hecho de manera casi incondicional países como Polonia y también eh, Francia e Inglaterra enviando sus sistemas de inteligencia y su personal al campo de batalla ucraniano para que apoyen a estas fuerzas contra las fuerzas de Moscú. Sin embargo, hay que decir que la Unión Europea ya hace tiempo que no enfrenta una guerra a gran escala. La última gran guerra a gran escala que tuvo fue precisamente a finales de 1945 cuando la Alemania nazi fue derrotada. Entonces Europa ya hace tiempo que no está, digamos, ejercitada en llevar a cabo un gran potencial industrial enfocado al esfuerzo de guerra, lo cual lo deja desfasado con respecto al ejército ruso. Tomen en cuenta que el ejército ruso es heredero del ejército rojo soviético, que durante 70 años estuvo maximizando lo más posible, lo más que le permitía su economía, que no era muy grande, pero en ocasiones llegaba a ocupar hasta el 18% de su PIB con el fin de enfocarlo a la guerra, y esto le da ventaja a Rusia con respecto a sus sistemas de defensa, sus sistemas balísticos, su armamento para poder enfrentar a la Unión Europea. Una guerra considerando solamente a la Unión Europea no apoyada por Estados Unidos. ¿Y por qué digo no apoyada por Estados Unidos? Porque ante el eventual triunfo de Donald Trump en las presidencias del país americano, el magnate neoyorquino ya ha dado a entender que no prestará un apoyo incondicional a la OTAN, de tal forma que Europa se podría ver sola enfrentando al coloso ruso. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Lo más probable es que esta guerra sea ganada a pesar de ello por la Unión Europea, aunque le costaría demasiadas vidas de la pérdida de gran parte de su de infraestructura, especialmente de los países de Europa del Este, y una gran pérdida de vidas, que no se sabe si los gobiernos de la Unión Europea, y es más, si no se sabe especialmente si su sociedad civil estarían dispuestas a aceptar. Nosotros ya sabemos por su historia, por el tipo de gobierno y por el tipo de régimen que viene ejerciéndose en Rusia desde hace siglos con la dinastía Romanov, luego con el régimen soviético y luego con el presidente Vladimir Putin, que Rusia sí está dispuesto a perder millones de vidas con el fin de lograr sus objetivos. Pero ¿acaso Europa, países como Francia, Inglaterra, España, Polonia, Hungría, están dispuestos a perder a millones de sus ciudadanos en una guerra que a la larga ganarían, pero que costaría tanta sangre? Eso es algo que se deja ver, además de que su industria bélica no está adaptada en estos momentos para llevar a cabo una guerra a gran escala que les permita tener la victoria contra Rusia de una forma sencilla. Pues por eso que los gobiernos como el de Alemania, de Francia, están enfocando nuevamente a su economía a una industria de guerra para que dentro de 5 a 10 años puedan estar a la par de la Federación Rusa y poderla enfrentar de una forma no tan difícil con respecto a la carga que significaría en vidas, en su industria y en recursos. Pero vamos a ver cómo se van desenvolviendo todo esto y a dónde se puede llegar todos estos conflictos o a qué escalada se puede crear si el conflicto en Ucrania sigue como va y si es verdad que Francia y España piensan mandar soldados al campo ucraniano, lo cual solamente aumentaría la mencionada escalada, lo cual eventualmente podría provocar un conflicto directo con Rusia. Entonces es todo lo que puedo decir. Hasta pronto.